Bien, iglesia, nosotros en este tiempo del sermón expositivo, la predicación expositiva, escogemos un libro de la Biblia y lo vamos estudiando de manera consecutiva, verso a verso, capítulo a capítulo. Y en la mañana de hoy estaremos dando inicio al último capítulo de la carta a los Romanos, es decir, el capítulo 16, lo que quiere decir que pues ya próximamente estaremos concluyendo nuestro estudio de Romanos, quizás unos 2 o 3 domingos, y estaremos concluyendo la epístola de Pablo a los Romanos, nuestro estudio. Recordemos que, bueno, esta enseñanza se titula Unidad y Servicio como un ejemplo a seguir. Unidad y servicio como un ejemplo a seguir, basado en lo que acabamos de leer, Romanos 16, del 1 al 16. Recordemos, hermanos y amigos, que desde el capítulo anterior, desde el capítulo 15 de Romanos, la carta, esa epístola, va adquiriendo ya un toque, un enfoque más pastoral y más personal de Pablo hacia aquellos que él está escribiendo. ¿A quiénes escribe Pablo en esta carta? A los creyentes en Cristo Jesús que se encontraban en aquel entonces viviendo en la capital del Imperio Romano, o sea, en la ciudad de Roma. Y en ese último capítulo, ya de manera más personal, Pablo les empieza a decir a sus destinatarios, a aquellos a quienes él escribe, sus planes y sus intenciones de ir a visitarlos. Recordemos que no es un dato menor que Pablo escribió esta carta en la ciudad de Corinto y que él no conocía a los romanos, no los conocía personalmente. Deseaba ir a visitarles porque había oído del testimonio de estos hermanos. Les cuenta allí en el capítulo 15 que antes de ir a ellos, él tiene planes de ir ¿a dónde? ¿Recuerdan? A Jerusalén con un propósito. Dios había puesto en el corazón de las diferentes iglesias de Asia, Macedonia, enviar un donativo o unas ofrendas a los cristianos que vivían en Jerusalén y que estaban en pobreza extrema, en grande necesidad. Y Pablo iba a llevar este donativo y su plan, según él lo relata, es una vez concluido esto, ir rumbo a España, que era la frontera con nuestro occidente, para poder compartir el evangelio en los lugares donde Cristo aún no había sido anunciado. Pero antes de ir a España, su plan era hacer una parada en Roma y visitar a sus hermanos. Veíamos en aquel entonces que unas cosas son nuestros planes y otras cosas son los designios de Dios, como dice la Biblia. El hombre planea, pero es el Señor quien dispone. Estaba en los planes de Pablo ir a Roma y efectivamente pasó así, pero no en las circunstancias en que él lo pensaba. ¿Se acuerdan? ¿Cómo llegó Pablo a Roma? Él llegó preso. Llegó preso para comparecer ante el emperador, donde al final él experimentaría el martirio o la muerte bajo Nerón. Pero el punto es que, a pesar de esas circunstancias, y Pablo le pidió a ellos, a los romanos, que oraran para que él pudiese llegar allí. Y pasó así. De hecho, el libro de Hechos de los Apóstoles, el último capítulo, nos presenta eso, cómo sucedió y cómo ambas partes cobraron ánimo y aliento. Pablo cuando vio a los creyentes de Roma y viceversa. Así es como termina el libro de Hechos. Después de resaltar también en el capítulo 15 que Dios es llamado ¿cómo? ¿Se acuerdan, hermanos? Dios es llamado el Dios de la paciencia, el Dios de la consolación, el Dios de la esperanza y el Dios de la paz. Así lo describe Pablo al Señor. Ahora él se alista para concluir uno de los libros más importantes de las Sagradas Escrituras, una de las columnas vertebrales de la Biblia, la epístola a los Romanos.
Y yo sé, hermanos y amigos, que este pasaje, lo que veremos ahorita en estos minutos, es un pasaje que a muchos nos puede resultar incómodo, molesto, hasta monótono, ¿cierto? Aburrido, nombres extraños y hasta un poco chistosos para nosotros. Pero no debería ser así, hermanos. Creo que aquí hay un pasaje hermoso y fascinante de la Biblia, como lo es, por ejemplo, las genealogías en el libro de Crónicas, las genealogías de nuestro Señor en los Evangelios. Y sí, aunque aquí la mayoría son nombres, de acá podemos extraer enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, corregir y redarguir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Este pasaje que veremos hoy, estos versículos del 1 al 16, es como si fueran pequeñas biografías, pequeñitas biografías de cristianos. Y aprovecho para dar un consejo, hermanos. En sus hábitos de lectura, una de las cosas más placenteras que hay es cuando se leen biografías de creyentes del pasado. ¿Por qué? Porque esto edifica, nos exhorta, nos anima, y no es algo antibíblico tampoco, porque la Biblia nos manda a imitar a todos los que imitan a Cristo. ¿Se acuerdan lo que Pablo decía? Imiten a mí como yo imito a Cristo. Dice Filipenses 3:17, por ejemplo, hermanos, sed imitadores de mí, decía Pablo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hebreos 12:1 dice que tenemos alrededor de nosotros una grande nube de testigos. De hecho, Hebreos 12 es un capítulo que nos habla también de muchos creyentes, conocidos y desconocidos. De manera que vamos con la ayuda del Señor, a escudriñar un poco este pasaje, iglesia. Lo que vamos a ver básicamente son dos cosas. Una recomendación y saludos personales, muy personales diría yo, de Pablo el apóstol a sus destinatarios. Antes de ver la recomendación y los saludos, quisiera mencionar algo importante, y es el corazón pastoral que se ve de Pablo en lo que él escribe acá. Es notorio, me llama la atención que Pablo saludara a tantas personas con nombre propio. Incluso, bueno, algunas de ellas Pablo las conocía personalmente, pero algunas otras no. Sin embargo, conocía sus nombres. ¿Qué implica esto? Ustedes dicen que, bueno, ¿y eso qué? Bueno, implica la calidez de las relaciones personales que tenía Pablo con sus hermanos. Se acordaba de muchos de ellos y el pasaje está lleno de alusiones como que él tenía una relación profunda, una comunión personal con ellos y les da palabras de aliento a ellos, palabras de ánimo, incluso de agradecimiento también. Lo que quiero decir acá en este punto es que Pablo, siendo apóstol a los gentiles, no era alguien distante de sus hermanos en la fe. No ocurría una desconexión con las diferentes congregaciones a las que Pablo escribía, sino que más bien lo vemos cercano a ellos. ¿Qué más vemos acá? Que Pablo no solamente tuvo una comunión personal con aquellos cristianos distinguidos o conocidos, como los 12 apóstoles o como Timoteo, sino que él tuvo una relación bastante cercana con cristianos que prácticamente para nosotros no son completamente ¿qué? Desconocidos, hermanos. ¿Qué enseña eso? Bueno, que el apóstol no hacía acepción de personas, por ejemplo, en su comunión. Los trataba como igual a todos, hermanos en Cristo y miembros de un mismo cuerpo. Algo que también llama la atención, y ahorita lo veremos un poco, hermanos, a aquellas personas a las que Pablo saluda acá, él saluda a personas que eran nobles, es decir, que eran ricas, prósperas.
saluda a pobres literalmente, saluda a libres, saluda a esclavos, saluda a judíos, saluda a no judíos, saluda a hombres y saluda a mujeres. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el cristianismo, el ser hijos de Dios, quita toda barrera que hay en este mundo, barrera social, barrera de género, de nacionalidad, de lo que sea. Es lo que dice Pablo en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En fin, Pablo, hermanos, no fue uno solo que se dedicaba a instruir a las iglesias doctrinalmente, sino que caminaba junto a ellas, se preocupaba por ellas. ¿Se acuerdan que él decía cosas como que llevaba años llorando por estas congregaciones? Se alegraba con ellas, existía una comunión real, hermanos, una hermandad auténtica. Veamos la recomendación que él hace en los dos primeros versículos, Romanos 12, del 1 al 2. Antes de pasar a los saludos personales, si lo notamos estos dos primeros versículos, acá hay una recomendación. ¿A quién recomienda Pablo? A una hermana llamada Febe. Notemos en primer lugar cómo la llama nuestra hermana. ¿Qué quiere decir esto? Que era una creyente en el Señor Jesucristo, que Pablo la consideraba su hermana en la fe. El nombre de, hermanos, algunas de las cosas que voy a mencionar en cuanto a estos nombres, los traemos de los mismos versículos y algunas otras poquitas cosas que han quedado en la historia de la iglesia con respecto a estas personas. Febe es un nombre de origen griego. ¿Qué quiere decir esto? Que Febe no era judía, no era judía. Algunos han usado Romanos 12, del 1 al 2, para enseñar el liderazgo de las mujeres en la iglesia local como un oficio, puesto que allí usa la palabra diaconisa, ¿cierto? Esta palabra es la palabra que se traduce ministro o que viene de ¿qué? Ministrar, ministrar. Esto, mis hermanos y amigos, no significa que Febe ocupaba un papel oficial de autoridad en la iglesia de Cencrea. Es decir, lo que quiero comunicar es que no era que Febe fuera una diaconisa oficialmente hablando, como uno, ustedes saben o creemos que en las iglesias locales solo hay dos oficiales del liderazgo, pastores y diáconos, y creemos que ese liderazgo por las escrituras es masculino. Sin embargo, acá Pablo está hablando de esta hermana y de hecho de las otras que él menciona acá, como diaconisa en un sentido de ministrar, en un sentido más amplio de la palabra, en un sentido general hacia la iglesia, hacia la iglesia. Es decir, Febe era una sierva de Cristo y de los creyentes. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, esto nos recuerda, de paso, que no se requiere ocupar un oficio oficial en una iglesia para servir al Señor, por ejemplo. Que hay muchas maneras de servir al Señor sin que esto implique una formalidad. En cuanto a Cencrea, dice allí, este lugar está ubicado en la región de Acaya, era el puerto marítimo, el mar de la ciudad de Corinto, donde Pablo escribió la epístola. Ahora, hay algo importante en cuanto a esta mujer, iglesia, Febe, y que no es un dato menor, y me llamó mucho la atención. Todo indica que esta hermana era la portadora de la carta a los romanos. ¿Me hago entender? O sea, Pablo le entregó la carta a Febe y Febe la llevó a la iglesia en Roma. Quiere decir esto que sin duda era una hermana de confianza y de testimonio. Y Pablo de su propia pluma en el versículo 2 exhorta a los romanos a que cuando Febe llega, ¿cómo deben recibirla a ella? En el Señor, como al Señor, como Cristo. Porque eso enseñó nuestro Señor Jesucristo, que cuando nosotros hacemos algo por uno de estos pequeños hermanos, es como si a Él lo hiciéramos. Que la reciban como es digna de los creyentes, en hospitalidad,
mostrar hospitalidad hacia los creyentes en Cristo. Pero también Febe debía ser ayudado, dice Pablo, en todo lo que ella necesite de ustedes. Y Pablo da las gracias también. Y dice, ¿por qué deben ayudar a esta mujer? Porque lo ha ayudado a él como apóstol, pero noten que dice no solo a mí, sino a muchos. Si esos muchos, es muchos, cualquier cantidad de personas. Una mujer piadosa, tenemos acá un bello testimonio de lo que es una mujer que sirve a Dios y a la iglesia. Hermanas, esto es para ustedes también. El avance del reino de Dios no se hubiese podido llevar a cabo sin una gran multitud de mujeres, conocidas y desconocidas, por la causa del Señor. ¿Saben? Hay un texto que me llamó la atención de Lucas 8, del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 estaban con él. Estoy leyendo Lucas 8, del 1 al 3. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, que era mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas les servían también con sus bienes. Acá hay una gran enseñanza, hermanos. El ministerio terrenal del Hijo de Dios y de los 12 fue en cooperación con una gran cantidad de mujeres que sirvieron a la causa del Señor. Este pasaje también de Febe, de la recomendación, es el sustento bíblico de la práctica de muchas iglesias desde antaño y hasta la actualidad, de lo que se conoce como las cartas de recomendación también. ¿Qué es esto? Que cuando un miembro de una iglesia local, por la providencia del Señor, debe mudarse o trasladarse de ciudad, una iglesia legítimamente puede enviar una recomendación a su iglesia hermana, a donde va a llegar el creyente. Antes de entrar también a los saludos personales, eso era en cuanto a la recomendación de Febe, pero quisiera mencionar algo en cuanto a las salutaciones, en cuanto a los saludos. Él empieza a decir, saludad. ¿Qué quiere decir eso? En nuestro lenguaje, saludos, ¿cierto? Por favor, mándemele saludes a. Quiero mencionar lo importante que esto era en la antigüedad, en un sentido general y específicamente para los cristianos. Creo que nosotros hoy alcanzamos a percibir un poquito de la importancia de los saludos. Creo que es algo cultural. Y no nos resulta del todo desconocido, porque acá en el occidente nosotros hacemos esto. Nosotros con frecuencia, o bueno, ya no tanto, decimos saludos, salúdeme a tal persona. O alguien en alguna vez nos ha dicho, oiga, a tal persona te mandó saludos, ¿cierto? Quizás era más común antes. Lo que pasa es que hoy creo que eso ha perdido la connotación que tenía antes. Hoy si se hace como algo como de costumbre, como por inercia, como algo trivial. En última nos da igual si alguien nos manda saludos o no, ¿cierto? Nos da igual. Pero en aquel momento las salutaciones tenían una implicación y un impacto en los hermanos, no era algo insignificante. ¿Por qué? Porque el contexto en el que vivían estos hermanos de los primeros siglos del cristianismo, ¿cuál era? Hostilidad, persecución, tribulación, necesidades. Y recibir un saludo de un hermano o de un apóstol implicaba mucho emocionalmente hablando. El saludo, el solo hecho del saludo traía consigo ánimo, fortaleza, consuelo, seguir adelante, perseverar. Incluso, hermanos, el escuchar que alguien te mandó un saludo significaba que esa persona seguía con vida. Porque en aquel entonces podían pasar meses y no se sabía si alguien estaba vivo o muerto.
Imagínense ustedes el aliento que recibieron estos hermanos cuando Febe les entregó la carta. Y después de leer una exposición magistral, doctrinalmente hablando, al final te digan, te mandó saludos. No alcanzamos a comprender lo que un simple, entre comillas, saludo podía causar en los hermanos y el impacto que generaba en ellos. Creo que este pasaje, iglesia, de manera general, nos da una idea del nivel de comunión y de hermandad que existían entre los primeros cristianos y la unidad que ellos gozaban entre sí. Ahora sí, en el tiempo que nos queda, hermanos, vamos a analizar de manera muy breve los saludos. Será muy breve, ¿por qué? Por una razón, el texto no nos permite profundizar más, ni la historia tampoco. Algunos de los nombres que se mencionan acá, literalmente es lo único que se conoce de estas personas. Me puse a leer con detenimiento el pasaje, tratando de hacer unos cálculos. No sé si me equivoqué, ustedes lo podrán confirmar, porque lo hice así rápidamente. Aproximadamente hay 28 saludos personales. 28, es decir, con nombres propios, sin tener en cuenta a los que dice y los que están con ellos. ¿Sí lo notaron? Y los que están en su casa con ellos. Tenemos por lo menos 4 parejas en estos saludos. 3 de ellas parejas matrimoniales y una pareja de hermanas en la sangre. Y algo que es evidente y muy significativo es el número de mujeres a las que Pablo saluda y menciona. Mal contadas, hay 8 mujeres acá en el texto. Febe, Priscila, María, Trifena, Trifosa, Persida, Julia, la madre de Rufo. Esto nos enseña algo, hermanos. Pablo estaba reconociendo acá lo que les decía ahorita, la importancia del servicio de las mujeres a la iglesia y a la causa del Señor, sin que esto implicara un desorden en la vida de la iglesia local, sin que esto implicara una usurpación a la autoridad de los hombres que han sido llamados a liderar en la iglesia. Veamos rápidamente pues los saludos. Nombra a Priscila y Aquila. ¿Les parece conocido esos nombres, hermanos? Una pareja de esposos. Aquila es el hombre, Priscila es la mujer. Esta pareja de esposos fue expulsada de Roma por un decreto de un emperador llamado Claudio. Y cuando se vieron por primera vez por Pablo en Corinto, compartieron el mismo trabajo, el mismo oficio. Ellos se dedicaban a hacer tiendas. Vayamos un momentico allá. Hechos 18. Hechos capítulo 18. Del 1 al 3 dice lo siguiente. Hechos 18 del 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Priscila y Aquila también acompañaron a Pablo a un viaje a Éfeso, el mismo capítulo, versículo 18. Hechos 18, 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque había hecho voto. Nos dice allí que esta pareja fue con Pablo. Pero esta pareja también, recordarán ustedes, fue la que en una ocasión tomó a un joven fervoroso en palabra, en espíritu, llamado Apolos, y lo tomaron por aparte, le dijeron ven acá y lo encaminaron más exactamente en el camino de Cristo. Ambos lo hicieron, tanto Aquila como Priscila. Pablo, ¿cómo los llama en nuestro pasaje? Volvamos a Romanos 16.
¿Cómo los llama Pablo a esta pareja? Colaboradores en Cristo Jesús, siervos de la causa del Señor. Incluso Pablo da detalles de que en algún momento, no sabemos cuándo ni cómo, ellos arriesgaron su propia vida por Pablo, expusieron su vida en peligros, tomaron riesgos. Y notemos cómo Pablo les dice, no solamente él está agradecido a esta pareja, sino todas las iglesias de los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que esta pareja era amada por muchas iglesias en general. Qué bello es cuando una pareja que teme a Dios le sirve, hermanos. El predicador Spurgeon comentó en cuanto a esto, abro comillas, cuando dos corazones amorosos se unen, logran maravillas. ¿Qué asociación tan diferente se agrupan alrededor de los nombres de Priscila y Aquila en comparación con los de Ananías y Zafira? En Ananías y Zafira tenemos un marido y una esposa conspirando en hipocresía. Pero aquí, en Priscila y Aquila, una esposa y un marido unidos en devoción sincera. También el pasaje nos dice que una iglesia se reunía en la casa de Aquila y Priscila, ¿cierto? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que en aquel entonces las iglesias estaban esparcidas en casas. Había más de una iglesia local en Roma. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben por qué, hermanos. Por lo menos antes de Constantino, que se hizo oficial el cristianismo, todo era en secreto. Todo era en secreto, en casas o debajo de la tierra incluso. Continuemos con la lista, hermanos. Verso 5, saluda a un hombre llamado Epeneto, mi querido hermano, dice. Pablo no usaba este tipo de calificativos, amado mío, con frecuencia o a la ligera. Pero este hombre también se nos dice algún dato no menor. Fue el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Saben qué quiere decir eso, iglesia? Que este hombre llamado Epeneto probablemente sea el primer convertido a Cristo en Asia de la historia. El primer fruto para Cristo. María, dice el verso 6. En la Biblia encontramos varias Marías piadosas con este nombre, ¿cierto? Esta es una de ellas. No conocemos nada de esta María, prácticamente. Pero lo poquito o lo único que dice es suficiente para ver el tipo de mujer que era. Hermanos, piensen en un momento, para traerlo ya prácticamente también a nuestra vida. Piensen en esto, ¿cómo se podría resumir tu vida en unas pocas palabras? Si el Señor no regresara dentro de poco y pasaran 100, 200 años, ¿cómo te recordarían a ti en unas pocas palabras? En María se resumen estas palabras, ha trabajado mucho entre ustedes, mucho entre la comunidad de creyentes, ha trabajado entre ellos y por ellos. Un comentarista dice, es un honor trabajar para Cristo y es un honor aún mayor trabajar mucho. Cualquiera que quiera unirse a una iglesia cristiana y desee un lugar de honor o respeto, el camino es este, trabaja y trabaja mucho, cual María. Luego menciona en el siguiente verso 7 a otra pareja de esposos, judíos convertidos al cristianismo, Andrónico y Junias. En algún momento, según el verso 7, esta pareja fue compañera de ¿qué? De prisiones de Pablo. Fueron presos por la causa del Señor. Dice que eran parientes de Pablo. No se sabe si acá pariente se refiere a un parentesco familiar o si sea un parentesco de ser judíos, que es quizás lo más probable. Pero el punto de esta pareja también, Andrónico y Junias, es que dice que eran estimados por los 12 apóstoles. ¿Sí lo notan en el verso 7? Es decir, y como él dice acá también, ellos vinieron a Cristo antes que mí. ¿Qué quiere decir?
Esta parejita de esposos probablemente ya era una pareja de edad anciana, que vino a Cristo antes de Pablo, que era conocida por los 12. Incluso no sabemos si hasta experimentaron la persecución del mismo Saulo en los primeros días. Sigamos con la lista brevemente, hermanos. Versículo 8 saluda a un hombre llamado Amplías. La historia dice que este era probablemente un esclavo, amado en Cristo, lo llama Pablo. Hermanos, hay en la historia de la iglesia, ustedes han escuchado hablar de las catatumbas en Roma. Existió una mujer en aquel siglo llamada Domelita. Esta mujer era una mujer noble, sobrina del mismo emperador romano, del emperador Domiciano, y ella se convirtió al cristianismo y fue exiliada por la persecución, pero como era una mujer adinerada, ella compró un gran terreno y mandó a cavar catatumbas para los cristianos. Y hoy en día, allí en esas catatumbas en Roma, hay una lápida que dice, aquí yace Amplías. Probablemente se refiera a este mismo hermano al que Pablo saluda acá. Urbano también lo saluda, un colaborador en Cristo Jesús, nuestro colaborador. Todo indica que este hombre era un esclavo romano también. Estaquis también lo menciona, amado hermano, querido hermano. La historia dice que era un esclavo también. Por eso al principio les decía que acá Pablo escribía a diferentes tipos de personas. Un esclavo griego o gentil, o sea, no era judío. Verso 10 saluda a Apeles, un nombre también griego. Pero miren lo que dice de él, ¿sí lo notan? Como dice poquita información, tenemos que centrarnos en la poquita información que hay. Aprobado en Cristo. Este aprobado en Cristo implica que probablemente este hombre permaneció fiel en medio de la persecución, sufrimiento o aflicción. Aprobado en Cristo. Después menciona a la casa de Aristóbulo. Y acá me llamó la atención algo, hermanos, en lo que podía leer o ver de algunos comentarios. Algunos han afirmado que Aristóbulo podría tratarse de un hombre que estaba asociado con el emperador Claudio, pero se sospecha que este hombre no era cristiano, sino que los que eran cristianos eran los que estaban en su casa, su familia. Porque noten que el saludo no va directamente dirigido a Aristóbulo, sino a los que están en su casa, ya sea siervos o familiares. Después menciona en el versículo 11 a Herodión, pariente por ser judío probablemente. Se dice de este hombre la historia que fue un esclavo de Herodes, uno de los emperadores romanos, pero era un liberto. ¿Saben qué quiere decir liberto? Que en un tiempo fue esclavo, pero que había alcanzado la libertad. Pero muchas veces los esclavos en aquel entonces seguían llevando el nombre de sus amos o de sus antiguos amos. Por eso este nombre de Herodión. También luego nos habla de Narciso y su casa, también los que estaban allí con él. Un hombre también que era un esclavo liberto, que había sido esclavo, pero que ahora gozaba de libertad. Miren el verso 12, porque también es llamativo. Y no se rían de estos nombres, hermanos, ¿cierto? Al igual que María, estas dos mujeres se da testimonio de un trabajo arduo en el Señor por su causa. ¿Saben cómo la versión de la Biblia de las Américas llama a estas dos mujeres? Las llama obreras en el Señor. Así las traduce, obreras en el Señor. Como su nombre es de una misma raíz, trifena y trifosa, lo que se ha asumido generalmente por los que han estudiado esto con más profundidad es que estas dos mujeres eran hermanas, un par de hermanas de sangre que servían a la iglesia, a la comunidad de cristianos que vivía en Roma. Persida, otra querida llamada hermana,
llamada así por el apóstol Pablo. Como las anteriores, hermanos, Pérsida también es llamada a que ha trabajado mucho en el Señor. Y eso significa que era diligente, no es un trabajo escaso, poco, sino esforzado. Ya para ir finalizando, hermanos, también nos nombra un hombre llamado, ¿cómo? Rufo, versículo 13. Es maravilloso cómo lo llama. Saludad a Rufo, escogido en el Señor. Al parecer Rufo era un creyente muy conocido en la iglesia en Roma, de buen testimonio. Y Pablo lo quería de una manera muy, muy personal, a él y a su familia. Incluso llega a decir, su mamá es mi mamá, ¿sí lo notan? Se ha dicho, algunos comentaristas han dicho que hay una probabilidad muy grande de que este Rufo sea hijo de un hombre llamado Simón de Cirene. ¿Lo recuerdan? Él fue el que ayudó a llevar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 15:21 nos da ese dato. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevara la cruz. Y finalmente, Pablo saluda a algunos hermanos más por su nombre, y es todo lo que conocemos de ellos, hermanos. Algunas cosas pocas de historia. Asíncrito, un hombre esclavo de origen griego. Hermas, me llamó la atención lo que pude leer de este hombre, Hermas. Se dice que él escribió un libro que incluso hoy se puede llegar a rastrear. Se llamaba El Pastor se llamaba ese libro, El Pastor de Hermas. Y esta literatura vino a ser uno de los escritos de los padres apostólicos. ¿Saben por qué creo que es una fuente verídica? Porque esto lo afirmaron hombres como del primer siglo como Tertuliano, Ireneo, Orígenes, Jerónimo y el historiador Eusebio, que eran hombres que vivieron en aquella época y que hay un alto indicio de que esto fue así también. La última pareja que menciona es Filólogo y Julia, que también se ha dicho que era una pareja de creyentes. Antes de finalizar, hermanos, y de ver las aplicaciones finales, quiero que veamos el versículo 16 y con eso finalizamos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias en Cristo. Acá creo que hay una enseñanza también para nosotros. Pablo les dice, para terminar sus saludos, salúdense unos a otros entre ustedes, hermanos que estaban allí, y salúdense con un ósculo santo. Esa palabra ósculo que a nosotros nos resulta extraña es la palabra filema, que en el original sencillamente quiere decir beso. Beso. Saludados a los unos a los otros con un beso santo o en amor. Y me llamó la atención que no es el único lugar en la Biblia que Pablo da una instrucción como esta. De hecho, hay 5 pasajes donde hay una alusión a esto. Ahorita por tiempo no podemos ir, pero si desean anotar las citas son estas. Primera de Corintios 16:20 dice lo mismo, saludados los unos a los otros. Segunda cita, Segunda de Corintios 13:12. Tercera cita, Primera de Tesalonicenses 5:26. Y la otra cita, que ya no es Pablo, es Pedro, el apóstol Pedro, que también dice lo mismo, Primera de Pedro 5:14. En todos esos textos dice, salúdense unos a otros con un beso santo o en amor. ¿Qué creo, hermanos? Que acá estamos ante un símbolo de unidad y de compañerismo cristiano. Era un símbolo de unidad y de compañerismo entre creyentes. El beso era una expresión de afecto entre quienes, bueno, entre padres, entre hijos, entre hermanos de sangre, entre parientes. Y acá, por supuesto, no tiene ningún tipo de connotación romántica, por supuesto y desde luego. Era independiente de género, incluso entre hermanos también lo hacían en aquel entonces. Entonces estamos ante algo que era cultural.
Pero saben, hermanos, ¿qué digo que era cultural? Que era una práctica común saludarse y despedirse con un ¿qué? Con un beso en la mejilla. Creo que a nosotros acá en el occidente del todo tampoco nos resulta tan extraño, ¿cierto? Simplemente refleja afecto, respeto, cariño, unidad, amor fraternal, un símbolo de comunión. Ahora, no digo que hoy debemos imitar literalmente esta práctica. Recuerdo que unos hermanos una vez me contaron que un pastor tomó esto y dijo que a partir de entonces se iban a saludar unos a otros con un beso santo. Hermanos, aquí, porque obviamente acá se requiere también cierta prudencia. Lo importante acá, ¿qué es? El afecto fraternal. La unidad entre cristianos independientemente de cómo se expresa ese afecto. No, se puede expresar con un beso, con un apretón de manos, con un abrazo. ¿De qué sirve tener un beso santo sin la realidad de un amor fraternal? Lo que quiero decir es que lo que prima acá es la esencia, incluso por encima de la expresión externa. La enseñanza acá es lo que dice Pablo en Romanos 12, ámense unos a otros sin fingimiento y fraternalmente. Termina diciendo, salúdense, todas las iglesias de Cristo los saluden. Lo que les decía al inicio, el impacto que esto tenía sobre los creyentes era maravilloso. Imagínense, no solo Pablo les mandaba saludos, no solo los que estaban alrededor de él, sino que dice todas las iglesias. Es como si yo acá les dijera a ustedes, hermanos, todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Hermanos, eso sería algo maravilloso. Causa ánimo y edificación. Concluyamos con lo siguiente para terminar. Centrémonos en lo importante, más allá de los nombres chistosos, datos históricos que acá se presentan, centrémonos en los ejemplos que acá se nos dan. Solo te pido que nos quedemos meditando en esta mañana en los calificativos que dio Pablo a estos hermanos y ora para que tú también seas llamado con un calificativo así, para que estén en tu vida. ¿Cuáles calificativos vimos acá? Colaboradores en Cristo, compañeros de prisiones, trabajado mucho en el Señor, amados del Señor, escogidos del Señor. ¿Saben? Otra enseñanza que veo pertinente es que estos nombres no son tan conocidos. Hasta habíamos olvidado que acá había un Amplías, un Urbano, ¿cierto? Hay miles de creyentes completamente anónimos en el mundo y en la historia de la iglesia. Y esta carta fue escrita a personas reales, comunes y corrientes como nosotros. Dice un comentarista, ellos, a los que Pablo les escriben, eran como la mayoría de nosotros, individuos comunes, pero amaban al Señor. Y por lo tanto, mientras Pablo recuerda sus nombres, les envió un mensaje que preservó en las Santas Escrituras. No pensemos solamente en los cristianos distinguidos exclusivamente. No dejen que el ojo descanse exclusivamente en la primera fila, sino que amemos a todos los que Cristo ama. Valoremos a todos los siervos de Cristo. Está bien estimar y amar a tantos ministros conocidos y de tanta edificación en nuestros días. Pero qué triste es cuando una iglesia local olvida a sus propios ministros, que quizás no sean tan conocidos. Hermanos, no nos debe importar en lo absoluto si nuestros nombres jamás son conocidos o no. Si nuestros nombres no están en las páginas de la Biblia o que jamás aparezcan en la historia de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque Dios conoce a los suyos, dice las Escrituras. Y nos conoce por nombre propio. ¿Saben? Al final, lo único que nos debe importar aquel gran día es que aunque seamos anónimos acá,
es escuchar esas dulces palabras. Ven, buen siervo y fiel. Fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. No importa si somos conocidos o no, no nos interesa mientras nosotros seamos hombres y mujeres de los cuales el mundo no es digno, como dice Hebreos también. Hoy hemos sido llamados por este texto a servir al Señor, pero para servir a Cristo se requiere ser su hijo. Y para ser hijo de Dios se requiere venir a Cristo en fe y en arrepentimiento. Ni todos los títulos que hay en este mundo, profesionales, doctorados, ¿cómo son los otros que hay? Magíster, etcétera, etcétera, no se pueden ni comparar con el honor que dice acá de ser siervo de Jesucristo y de ser siervo de la iglesia del Señor. Y si tú estás en Cristo, hermano o hermana, la Biblia dice que eres siervo del Señor. Hoy, para concluir, simplemente hemos sido llamados a la unidad, al amor, al compañerismo cristiano, al amor fraternal no fingido. De manera que el Señor nos ayude y nos perdone, porque evidentemente quizás aún estamos muy lejos de gozar la unidad que gozaron los cristianos en aquel tiempo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos has dado, por este pasaje de tu palabra, porque aún de aquí tú nos enseñas, tú nos hablas, incluso aunque sean pasajes que consideramos inoficiosos, improductivos, incluso de estos pequeños versículos, tú nos redarguyes y nos exhortas también de pecado. Oh Padre, perdónanos, porque estamos muy lejos de un testimonio como el que hemos visto en esta mañana, de estos hombres, de estas mujeres abnegados, entregados a la causa del Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el privilegio de ser siervos de Cristo, colaboradores de tu causa, a trabajar en el Señor mucho y en gran manera. Ayúdanos, Padre, a poder amarnos unos a otros sin fingimiento, sin hipocresía y fraternalmente. Concédenos la unidad de la fe que tú has prometido en tu palabra. Y usa esto, Señor, este bello testimonio que quedó escrito para siempre y que perdurará para siempre. Úsalo para que sea un ejemplo para nosotros, para los creyentes, y que sea también un motivo para que muchos de los que están sin Cristo vean en el cristianismo algo loable y algo único a seguir. Usa estos testimonios, Señor, para traer a muchos a la fe en Cristo. Te alabamos y te damos gracias, Señor, por todas tus misericordias. En Cristo Jesús. Amén y amén.